Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla nuevamente Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará el profesor Martín Alonso Camargo Flores. Es egresado de la Escuela de Filosofía de la UIS. Allí tuvo como profesores a la profesora Mónica Jaramillo, Blanca Inés Prada, el profesor Alonso Silva, Pedro Antonio García, Jorge Maldonado y Carlos Eduardo Maldonado. Después hizo la maestría en semiótica en la misma universidad. Tras esto, trabajó en la UIS, en la UNAP y la Santoto. En el 2023 se graduó del doctorado de filosofía de la UIS, con una tesis sobre la interpretación de las obras de arte en el marco de la filosofía de Charles Peirce. Precisamente sobre este tema es que nos hablará hoy, en esta emisión del programa. Profesor Martín, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y por esa presentación que de algún modo como que voy a tratar de relacionar con la charla que tengamos hoy. Listo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, profe. Vamos a comenzar con una pequeña frase. Reconozco tres universos que se distinguen por tres modalidades del ser. Carta a Lady Welby, del 23 de diciembre de 1908. ¿Qué podríamos decir acerca de esta primera frase, profesor Martín? Bueno, entonces, Charles Sanders Peirce es el que le envía esta carta a Lady Welby, una amiga que vive en Europa, con la cual se escribe de forma constante porque ambos están pensando lo mismo y es, ¿qué es eso de la significación? ¿Cómo así que los signos nos permiten significar el mundo, representarlo? Entonces, pues él encontró como un alma gemela en esa investigación en Lady Welby. ¿Por qué la traje acá? Por el concepto de experiencia. Y creo que me parece importante no solo empezar como ahí inmediatamente sobre los tres universos de experiencia, creo que eso lo podemos trabajar un poquito ahorita, sino preguntarse uno también en el campo filosófico por qué llega a ciertos temas, ciertos problemas, y por eso la presentación que usted hizo pues enfatiza mucho como lo que fue el pregrado y los profesores. Yo sí quisiera señalar algo, y es que cuando uno empieza a estudiar filosofía, yo creo que el pregrado más bien es un proceso no tanto de profundización, sino saber uno que no va a trabajar más en adelante. O sea, uno llega al final de la carrera y dirá, yo no voy a dedicarme a la filosofía de la ciencia, o a mí la filosofía del derecho y la filosofía política de pronto no está entre mis temas de interés inmediato, tal vez más adelante podré llegar a eso. Y a mí me pasó un poco eso porque yo no llegué a Peirce porque haya recibido un curso de Peirce en la Escuela de Filosofía. Digamos que yo estuve en una época en la que digamos que la Escuela de Filosofía estaba formándose. Soy como de la tercera, llamémosla generación, pero pues era el tercer curso. Pero lo conocí fue por un seminario que dieron en la Escuela de Contexto, que lo dictaron dos profesores de la Escuela de Idiomas, que fue Horacio Rosales y Rafael Barragán, donde mencionaron a Peirce, pero fue una mención mínima, sobre todo porque estamos leyendo a Humberto Eco. Entonces, a partir de esto, pues a mí me quedó como ese interés, pero mi interés siempre ha sido como la filosofía del arte y la estética. Cuando hice la maestría en semiótica, yo tenía que darle como una relación a lo que he hecho en el pregrado con la semiótica, entonces ahí apareció Peirce. Eso es para mí la experiencia. Digamos que la idea de la experiencia es que uno pues va por varias etapas, poco a poco, hasta que de algún modo alcanza
a entender algo del mundo. Y Peirce pues nos plantea 3 universos que ahorita los explicamos, eso no es tan difícil. Pero para llegar hasta allá pues fue un camino muy largo donde, insisto, en el pregrado pues tuve unos profesores que aprecio mucho y por eso que les pedí el favor de que los mencionara, porque ellos me mostraron tanto el camino que de pronto podía recorrer y aquellos que definitivamente no iba a transitar. Entonces, Peirce pues lo que nos muestra, o lo que yo traté de hacer en la investigación, es que podemos trazarle un camino para la obra de arte, para 3 momentos de la obra de arte que culminan en la interpretación de la obra. Entonces, esos son los 3 universos de experiencia que Peirce nos los plantea así. O sea, digamos que uno va a los textos del autor, un autor de Estados Unidos de finales del siglo XIX y principios del XX. Él no tiene esto articulado, me tocó a mí como tratar de armarlo a partir de estas lecturas, pero yo sí veía que él pues nos permitía mostrar que la obra de arte podía transitar en el primer universo, lo vamos a llamar primeridad, el universo de la segundidad y el de la terceridad. Claro que sí, profesor Martín. Creo que desde ese primer momento el pregrado hace ese cernimiento de lo que de pronto ya uno no desea enfatizarse, sino que realmente desea centrarse a futuro. Y es muy, muy cierto, y de ahí, antes de entrar ya en materia, para darle un breve tiempo a nuestros oyentes con el propósito de dejarles una pregunta mientras entramos a la pausa, breve pausa. ¿Cuál pregunta desearía usted plantearle? Bueno, yo quiero que piensen, antes de entrar al primer universo de la experiencia de Peirce, que piensen si tienen algún recuerdo donde el énfasis sea en algo sensible, un sabor, un olor, un color, porque precisamente es la primera experiencia, la experiencia estética. Y pues bueno, es como que se pongan a recordar, y si tienen eso, que por lo general uno siempre tiene ese tipo de recuerdos, pero pocas veces se habla de ello. Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía de los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy, la obra de arte a través de los 3 universos de experiencia de Peirce. ¿Qué podemos decir acerca de la pregunta anteriormente planteada, profesor Martín, ya entrando en materia? Bueno, entonces, este filósofo nos dice que, digamos que cada universo está determinado, como habla, de la experiencia que se puede tener con él, pero también porque el objeto permite cierto tipo de experiencia. El primer universo son aquellos objetos que están en relación solo consigo mismos y con nada más, por eso lo llama la primeridad. Esto suena un poco raro, porque él va a decir que estos objetos no existen en el sentido estricto de que no tienen espacio-tiempo. Pues nosotros estamos muy acostumbrados a que todo se da en espacio-tiempo, ¿no? Pues nosotros experimentamos sillas, mesas, ahorita que estamos acá en la emisora, ¿sí? Micrófonos, por ejemplo. Pero ¿cómo así que un objeto que está en relación consigo mismo? Esto es muy platónico, así como muy sentido. Él insiste mucho, vamos a pensar como lo que parece que es la tradición platónica, en formas y cualidades que aún no se han instanciado o incorporado. Por ejemplo, el rojo en sí mismo, que todavía no ha tomado forma en un objeto rojo. Ese es el universo de la experiencia de la primeridad, y él dice que básicamente nosotros no tenemos acceso a él porque nosotros todo lo tenemos acceso a través de la existencia, ¿no? Pues en ese sentido sí es muy como una corrección aristotélica a este platonismo. Pero pues digamos que cuando yo veía la obra de arte, sí se puede, digamos que hablar de una experiencia de la primeridad cuando nos enfocamos solamente en su aspecto sensible.
Es decir, por ejemplo, muchas veces uno escucha música y uno no sabe cómo se construye la música, ¿sí? No sabe tonalidades, de armonías, de ritmos, pero la escucha y hasta la disfruta, la padece también. Si uno está en una situación como mal y los sonidos pueden llevarlo a la tristeza, bueno, hay muchas situaciones. Pero fíjate que uno tiene una relación también con el mundo sensible. Entonces, la primera, yo decía que el primer momento de la obra de arte en ese primer universo era solamente sensible. Entonces, enfocarse en los colores, en los sabores, pues cuando hay obras de arte vinculadas al gusto, en lo táctil, ¿sí? Etcétera. Pero también pues es importante acá señalar que no es exclusivo de la obra de arte, por eso les pedía que pensaran en esa primera pregunta, que si tienen un recuerdo vinculado a lo sensible. Porque, por ejemplo, no sé, el tan manido ejemplo de Proust cuando ingresa una galleta, bueno, una magdalena, que en realidad pues los que la han probado sabrán bien qué es, yo no tengo muy claro qué es, en el té, pero es sobre todo porque trae un recuerdo que tal vez no solo sé si es el recuerdo de la experiencia de, como por ejemplo introducirlo y sentir un poco en la palma el calor del té, etcétera, eso es sensible solamente. Otro ejemplo, por ejemplo, olores. Sí, o sea, no sé si usted de pronto vincula ciertos perfumes con ciertas personas. A mí me pasó que de algún modo un compañero del colegio tenía un perfume y a mí me gustaba el olor, lo compré y en mí no olía igual por mi química. Eso es solamente sensible, ¿no? Entonces, desde ese momento digamos que el recuerdo de ese perfume está vinculado a esa persona. Ese es el primer universo de la experiencia de la obra de arte y me parecía importante como señalarlo porque mucha teoría contemporánea del arte y la estética se enfocan mucho en la interpretación, o sea, como que qué significa una obra. Pero muchas obras de arte y muchas experiencias en este ámbito están diseñadas para solamente llegar a lo sensible. Y el ejemplo más evidente, la música, y a veces hasta la música absoluta, o sea, esa que prescinde del lenguaje para quedarse exclusivamente con el material que es el sonido y el silencio. Pues, bueno, es un poco de eso, mucho arte abstracto también, sí, que no, pues que los artistas o los autores dijeron no nos interesa que se entienda en un sentido interpretativo, pero ese podría ser el primer universo. No sé, pues, los oyentes qué estarán pensando al respecto, pero pues lo que quería señalar es que la experiencia estética es, bueno, además hay algo muy interesante en esta experiencia y es que el cuerpo o la sensibilidad se fusiona con el objeto. O sea, por ejemplo, cuando usted va y compra algún helado y el sabor se funde con las papilas gustativas, es una experiencia de fusionarse con el mundo. Para Peirce, pero un intérprete que encontré de Peirce que me gustó muchísimo esa parte, en un artículo, al final decía: la experiencia estética es la única que nos puede mostrar cómo fusionarnos con el mundo y con los otros, porque pues un problema que sí encontraba este autor, que puede tener implicaciones políticas, es que como individuos nunca nos llegamos a fusionar y por lo tanto nunca vamos a tener esa idea de superar como la soledad. Parecería que la soledad es como... Pero en cambio en la experiencia estética hay un momento en el que el mundo y el individuo se unen, ¿sí? Corporalmente o materialmente o en sentido en la sensibilidad. Y eso es muy evidente sobre todo para mí con los sabores, ¿no? O sea, cuando uno está comiendo, digamos que el sabor y el sentido del gusto se vuelven uno solo. Eso me parecía interesante también como de ese primer universo. No sé si pasamos al segundo o quisiera comentar algo. Creería que es algo muy, muy cercano, como esos mismos sentidos o esa experiencia que nos permite los sentidos de interpretar el mundo también. Es decir, todo se mueve visiblemente, como bien usted mencionaba, profe, en el espacio-tiempo. Entonces es lo que más cercanamente uno puede palpar, tocar, mirar. Pero ahí viene como la otra experiencia, cuando uno cuando uno ya no interpela al objeto, sino es ahora el objeto el que lo interpela a uno, como lo puede ser el tema de los sabores, los olores, el gusto, y que al final no va a ser lo mismo en todas las personas, en cada uno. Por ejemplo, a mí no me gustan las uvas pasas y no me dejo interpelar por ellas, pero a otros sí, y es su experiencia. Pero a la final todo quedaría y ahí viene quizás la primera pregunta: ¿no todos en una obra de arte, no todos verían lo mismo? Bueno, digamos que usted introduce, creo que nos da como la posibilidad de acceder al segundo universo, que sería el universo de la existencia.
Los objetos del segundo universo son aquellos que están en relación con algo más, pero no tiene que ser una relación mediada no hay una mediación simbólico-conceptual. Solo se dan los objetos en acción y reacción, pero no hay una forma como de, digamos, que ponerlos en paz. O sea, y ahí pues Peirce usa mucho el término de fuerzas que se enfrentan unas a otras. Cuando yo miraba cómo pasar de la obra de arte de la primería a la segundía, pues es precisamente eso. Digamos que usted de pronto está comiendo y le irrumpe en el postre una uva pasa. A usted le irrumpe, le llega, porque usted no sabía que ese postre lo tenía y ese sabor no le agrada. Eso es una experiencia existencial. O sea, las experiencias existenciales no solamente son como uno molesta mucho, ¿no? Que estoy triste. No, la existencia es algo que nos llega, simplemente, pues piensa en Heidegger, nos arrojan al mundo. Es como si le llega a usted un mal olor también, por ejemplo, o un olor agradable, pero es algo que le llega y ante lo cual usted pues no puede hacer nada porque simplemente esto está acá, en el espacio y tiempo, y pues se dio esa coincidencia con ese olor, ese sabor. Eso pasa en el mundo de la existencia, y en la obra de arte pues a mí me interesaba mirar cómo de todas maneras hay obras que irrumpen, por ejemplo, ante el espectador o ante la misma historia del arte y ponen en crisis el mismo concepto del arte, ¿sí? Ejemplos muy sencillos, por ejemplo, Marcel Duchamp con su fuente o orinal, pues expone un orinal en una exposición. Y lo firma. Y lo firma Armad y bueno, lo expone en la Sociedad de Artistas Independientes, sin mucho impacto en ese momento, en la segunda década del siglo XX, creo que fue en 1914 en Nueva York. Tendrían que esperar hasta 1964 para que se haga la retrospectiva que le hicieron en Pasadena, California, para que todo el mundo, digamos que el arte de experimental como de Estados Unidos se convirtiera como en la religión de la apropiación y vieran ahí como un antecedente. O hace poco, no sé si fue en Art Basel o en Miami, no sé, pero la banana de Catalán, que pone una banana y le pone una cinta y le pone un precio y es una obra de arte. Eso irrumpe y pone nuestros sistemas de creencias y nuestros conceptos o nuestras intuiciones sobre el arte, las pone en cuestión o nos hace preguntarnos en qué momento cambió tanto que no me di cuenta el arte. Pero también tiene que ver con eso, insisto, con experiencias donde las cosas llegan y pues no podemos, digamos que uno no moviliza de forma inmediata lo simbólico conceptual. Entonces tiene que ver mucho con eso. Por ejemplo, a usted no le gustan las uvas pasas, pero si queremos pasar al tercer universo, la pregunta es ¿por qué no le gusta? Pero en el segundo usted simplemente puede decir no me gustan y se acabó. ¿Por qué? Porque es una relación que usted tiene con el mundo donde no tiene que mediar. Donde solamente aparece, ¿no? O sea, ahí está en el segundo universo. Pero de igual modo, creo que toca también una de las preguntas que de por sí quizás uno siempre se hace, y quizás ahí podríamos también tocar tanto el primero y el segundo, porque vería con los dos. Entonces, ¿qué sería lo bello? Por eso la primera pregunta, porque a la final, digamos, en una cisterna firmada, pues, ¿para quién será bello eso a la final? O eso quizás irrumpiría ya con el arte conceptual, el propio, el que, digamos, trata de rescatar la esencia de lo puro, digamos, es como quien dice una manera en cortar como esa tradición de que lo bello es lo único que se puede vender, lo bello es lo único que se puede apreciar, pero es que volveríamos a lo mismo. ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo bonito? ¿Qué es lo que se debe apreciar? Y por qué a la final cambia tanto en el sentido de, digamos, estético de cada persona. Listo. Cuando usted habla de lo bello, pues yo percibo que usted está de pronto vinculando el concepto del arte con lo bello, que es algo que es muy común en la tradición como estética filosófica. Y ahí pues podríamos darle paso como al tercer universo. El tercer universo es aquel universo donde hay elementos que no están en oposición o en acción y reacción, sino que ya hay mediación entre ellos. Y la mediación privilegiada que usa Peirce es la de la representación. O sea, una cosa está en lugar de otra. Por ejemplo, la palabra manzana está en lugar de las manzanas. Y pues, deme una manzana, por favor, etc. O bueno, y después será los signos. O sea, para él la mediación se da siempre con signos. Y hay muchos tipos de signos, pero pues yo proponía que la interpretación en un sentido estricto entendía como pasar de pronto. Él solamente le encontré que interpretar en un artículo que presenta
interpretar es pasar de un lenguaje a otro, de un idioma a otro, es como traducir. Entonces yo decía, bueno, la interpretación en un sentido estricto se da en el nivel lingüístico. Entonces hay que tratar de que la obra, si es una obra plástica, pues trasladarla a lo textual, o la literatura, pues producir otros textos a partir del mismo material lingüístico. Ahora, lo bello pues depende de lo que... Cuando entramos al tercer universo, pues para empezar a interpretar uno tiene que poner en movimiento muchas cosas. Teorías del arte, historia del arte, pronto la tradición estética, y dentro de la tradición estética una de las categorías estéticas que sería lo bello, que pues para mí es más una idea regulativa, en el sentido de que pues hay varios conceptos de lo bello durante la historia de la filosofía y del arte, pero pues es una idea que para mí lo que busca es mantener abierto el proceso de indagación de qué es lo bello, pero sin eliminar el concepto. O sea, sabemos que de pronto en el futuro lo bello tendrá otros elementos que no tenemos ahorita, porque pues ha cambiado la historia, pero que aún así pues se sigue buscando, ¿sí? Entonces, como en un sentido muy kantiano, una idea regulativa. Pero entonces, ¿qué pasaría? Pues cuando uno empieza a interpretar las obras de arte, básicamente la teoría de la modernidad nos dice que hay que entender lo que hizo el autor. O sea, como la intención del autor, que quería, pero pues también los compañeros de época interpretan la obra de otra forma porque ven cosas que el autor no ve, o que ponen en palabras cosas que el autor no puso en palabras, ¿sí? Pero con Peirce yo encontraba que la obra de arte no se reduce a reconstruir la intención del autor ni de la época, sino él habla de que la semiosis, o sea, la producción de signos, busca generar signos más desarrollados. Entonces, ¿cómo así que interpretaciones más desarrolladas? Me preguntaba, y considero que interpretaciones más desarrolladas es que permiten hacer más cosas. Entonces, la belleza puede ser que nos permita hacer más cosas hacia el futuro, pero no es la única cualidad de una obra de arte. Por eso hay mucho arte que no es bello, hay mucho arte que ni siquiera se puede plantear en términos casi estéticos, porque puede ser hasta información. Pero el tercer universo es donde me parece interesante porque las personas plantean que es como lo que, ya sea lo que el autor intentó o lo que se puede hacer con la obra de arte para que produzca nuevos efectos en este mundo u otros mundos posibles. Pero ahí no caería en un problema que siempre suele suceder, y es sobreentender de más esa obra, porque como bien usted menciona, profe, una cosa quizás fue lo que pensó el autor, pero otra ya es el contexto, lo que interpreta de la misma. Pero no sería un error, o sea, ¿todo comentario valdría en una observación de arte? Pues yo insisto, es que depende usted en qué lugar de la semiosis se ubica. O sea, si le interesa la forma en que se produjo una obra en cuanto a signos, llamémoslo así, pues su interpretación va a ser como reconstructiva en términos de intención de autor, cómo esa intención se materializa y cómo el carácter material o representamen del signo soporta interpretaciones. Pero si usted lo que le interesa es preguntarse qué puedo hacer con este elemento material del mundo o este elemento de información, y si puedo sacar estas conclusiones, me parece que es un enfoque más proyectivo, pues de algún modo tiene que hacer lo que usted dice, pues o sobreinterpretar o ejercer cierto tipo como de violencia respecto a la intención del autor. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esto puede hacer más cosas de lo que el autor se dio cuenta o de lo que nos permitió. Y cuando usted revisa la historia del arte, la mayoría de artistas no es que hayan respetado mucho lo que hicieron sus predecesores. Dijeron, usted hizo esto, pero nosotros podemos hacer con esto algo más porque usted se quedó en sus limitaciones históricas o usted no pudo darse cuenta por el contexto o por su ideología que puede hacer esto y esto y esto. Depende usted dónde se sitúe. Si se sitúa, no sé, en la hermenéutica o se sitúa en la deconstrucción. A mí no me preocupa tanto eso, a mí me preocupaba era más bien hasta dónde podemos llegar con el tercer universo, y como Peirce dice que las obras pueden generar signos más desarrollados, los signos pueden tener efectos más desarrollados que la producción misma, pues listo, las obras de arte están abiertas para que usted haga con ellas muchas más cosas en mundos posibles. Es que ahí viene como quizás esa observación del arte que siempre deja mucho de qué hablar, profe. Profe, se nos acaba el tiempo justamente. Agradecemos de verdad sus valiosos aportes. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS.
Del mismo modo, a nuestro invitado profesor Martín Camargo por su participación y valiosos aportes. Esperamos contar nuevamente con su participación en nuestro espacio de la reflexión y la crítica. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar acá en la emisora. Y pues bueno, ojalá que este proyecto siga y que los oyentes, no solo los fieles, sino se nos unan más poco a poco, porque vale la pena hablar de filosofía. Totalmente, profe. Para también un pequeño paréntesis, el profesor Martín estuvo también presente en la primera edición de Conversaciones Filosóficas hace ya un tiempo y pues queda pendiente ese programa de conmemorar también, junto con la profesora Olga, este espacio que también se ha prestado, como hemos insistido, para la reflexión y la crítica. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.